ajeno a la voluntad individual, la experiencia histórica latinoamericana orienta nuestras preguntas hacia la búsqueda de mediaciones apropiadas para ampliar la capacidad de poder de los desposeídos. En ese sentido, la filosofía política situada tiene que partir de las experiencias históricas de los pueblos. Ahora, también aclaro, nota al pie, que no es despreciable ninguna experiencia. También la experiencia europea moderna forma parte, de alguna manera, del aprendizaje histórico que tiene que ser asumido en nuestras propias tradiciones. Lo que pasa es que sí determinan los acentos o las prioridades o los momentos. Yo me acuerdo cuando en Santiago del Estero teníamos el gobierno de los Juárez, yo me escribía artículos y todas mis lecturas e intervenciones eran muy parecidas reivindicaba la libertad negativa, eran muy parecidas a los escritos del liberalismo político, porque esa coyuntura implicaba poner el acento en ese aspecto y capitalizar la experiencia de varios siglos de Europa al respecto, en la lucha frente a los absolutismos modernos. Ahora, pasado esa instancia, la pregunta que más me inquieta, que creo que este es un momento también de riquísimas experiencias en América Latina, la pregunta que más nos interpela, la experiencia que más nos interpela es la necesidad de buscar las mediaciones necesarias para hacer posible, para ampliar la capacidad de poder y la permanencia en el poder de los proyectos emancipadores o de los proyectos de los desposeídos, de los que hasta ahora han sido desposeídos. B, otro grupo de desafíos. En esta segunda parte del planteo he querido avanzar ya en cuestiones que son muy opinables, en contenidos de la política cotidiana, porque si no la ponencia debería ir al panel de epistemología, al análisis del concepto de situación nada más, pero quería avanzar un poco más en esto. Tensiones creativas y tensiones paralizantes. Esta última observación que hacíamos de las experiencias históricas de los pueblos destaca otro punto en tensión en la filosofía política situada, que es un punto en tensión que yo lo he vivido muy personalmente, el punto de vista del actor versus el punto de vista del espectador en el sentido de Hannah Arendt. Ya hemos estudiado en otro texto que estas parecen ser las dos funciones del juicio en el pensamiento de Hannah Arendt. La facultad de juzgar políticamente, de darse cuenta de lo que está en juego y orientar la acción en consecuencia, requiere tanto de los momentos del compromiso participante como los del distanciamiento reflexivo. Pero muchas de nuestras discusiones, de nuestros debates, parecen transitar por la confusión entre estos dos puntos de vista. La filosofía política tiene que hacer lugar a sus dimensiones creativa y normativa, además de la, al parecer, más incuestionable dimensión crítica, por lo menos en nuestros círculos. La acción política emancipadora se desarrolla hoy en otros escenarios aún insuficientemente pensados. Hay también una filosofía política que debe acompañar las experiencias de decisión y de gestión que muchos militantes llevan a cabo en ámbitos menos tranquilos que las academias. Casi toda América Latina es un gran laboratorio de experiencias novedosas en cuanto a la redefinición del Estado, por ejemplo. Recientemente les comentaba lo de Álvaro García Linera en la inauguración del 6º Foro Internacional de Filosofía en Venezuela. García Linera ensayaba una autocrítica de los paradigmas dominantes en la izquierda de los años 60 y 70, de los cuales él mismo fue parte, y desde su experiencia actual en la gestión como vicepresidente de Bolivia, convocaba a pensar el Estado, a repensar el Estado y pensarlo como una máquina complicada, relacional, objeto de luchas y correlación de fuerzas dentro del mismo Estado, parte integrante de la sociedad en tanto instancia decisoria, legitimadora de creencias y de normas, creadora de hegemonías. No alcanza con la dimensión crítica de la filosofía. Se nos pide hoy un pensamiento audaz, creativo, en el sentido en que lo desarrolla
brillantemente Enrique del Percio en ese artículo que me enganchó mucho, que es El pensamiento audaz como etapa superior del pensamiento crítico, publicado en Política o Destino. Nos encontramos hoy ante otro Estado, con políticas públicas con sentido integrador, inclusivo, emancipador, políticas implementadas desde la firme voluntad gobernante que supo interpretar demandas y climas sociales para arriesgarse en la confrontación con poderes fácticos sin contar quizás con una previa construcción de poder social. Y aquí aparece otra tensión. A esta especie de decisionismo que obtiene resultados en tiempos cortos se le contrapone un participacionismo que denuncia la falta de sustento consensual suficiente para sostener en tiempos largos un proyecto emancipador. Si bien es una dicotomía recurrente en la reflexión y praxis política en general, entre nosotros ha tomado perfiles propios dadas las características de los eventos históricos producidos desde el 2001 y 2003 y el contenido de las decisiones tomadas desde entonces. Al respecto, les recomiendo un debate muy interesante entre Javier Flax y Marcos Novaro sobre las características del decisionismo en Menem y en Kirchner, en los números 2 y 3 de la revista Diálogo Político de la Konrad Adenauer Stiftung, donde Javier Flax es el que sostiene la diferencia, pone el acento justamente en el contenido de las decisiones como para hablar de un decisionismo transicional en el caso de Kirchner. Tan impensable como la irrupción de esos liderazgos es la transformación operada por la Argentina en el marco de una no menos sorprendente recuperación de proyectos populares en nuestra América. Sin idealizar procesos complejos en los que los liderazgos juegan un rol fundamental, no se puede ignorar el diferente grado de desarrollo de los movimientos políticos y sociales que sostienen estos procesos en, por ejemplo, Bolivia o Brasil, respecto de la debilidad de esa base en el caso argentino después de la larga noche de la dictadura y del pensamiento único neoliberal. Pero nos encontramos aquí con otra tensión. Esas políticas de expansión de derechos y de igualación, importantes aunque aún insuficientes, se sostienen en un andamiaje electoral oportunista y no convencido de esas mismas políticas que sin embargo hace posible. Pienso en la mayoría de los gobernadores, por no decir todos, muchos, no conozco en detalle, intendentes de las provincias, del conurbano. El pensamiento y la acción política deben ajustar permanentemente la pupila a las variaciones de escala para discernir lo que está en juego. Si en los planos más generales prima una orientación emancipadora, es difícil ver ese sentido en los planos más particulares. Las batallas contra los poderes fácticos de alcance nacional parecen relegar las definiciones ante sus mismos poderes fácticos a nivel provincial o municipal, cuando no se los tiene incluso como aliados o socios en la acumulación que se necesita para librar aquellas batallas. García Linera hablaba en ese texto, en esa conferencia, de la tensión entre el núcleo duro del bloque social en el poder y la necesidad de ampliar ese núcleo incorporando otras clases sociales, flexibilizando y concediendo sin fórmulas precisas. En nuestro país esa tensión es vivida dramáticamente por muchos militantes, sobre todo en lugares en los que la deglución de batracios amenaza con indigestión permanente. ¿Cuál es la escala que debe primar en nuestra mirada? ¿Hasta cuándo? ¿Por cuánto tiempo? La noción, por supuesto, no hay recetas en esto. La noción de escalas y la de variación de escalas, espaciales y temporales,
tomadas de la cartografía, de la óptica y de la historiografía, tema que también me remito a Boaventura de Sousa Santos, a Nancy Fraser y a Paul Ricoeur.